Buenos días. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad y resiliencia y la presentación que nos han hecho, donde lo importante es lo que no se ve de la ciberseguridad. No va a ser nada techy, va a ser muy a nivel estratégico. Vamos a recorrer estos 5 puntos que los paso rápido. Primero, una introducción, porque es importante que todos estemos en la misma página. Una de las cosas esenciales es que sepamos en qué contexto nos movemos. El primero es saber que la ciberseguridad es un tema estratégico. Y eso no es así porque aparezca en la normativa. Al revés, la normativa lo ha recorrido porque es absolutamente estratégico. La ciberseguridad impacta a todos los sectores y en particular al sector financiero y a todos sus players. Con lo cual, esto debe de estar en la cartera de cualquier consejo de administración. El sector financiero y el ecosistema que le rodea comparten riesgos comunes. ¿Por qué? Porque los datos son muy sensibles los que manejan. Las empresas financieras, los seguros, manejan datos personales y por eso es muy importante la gestión de riesgo asociada. No sé si están familiarizados con un concepto que es cómo hemos pasado del contexto VUCA al contexto BANI. El contexto VUCA era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ese reinaba en la época de la Guerra Fría. Cuando pasamos el COVID, a alguien se le ocurrió una palabra nueva que se llama BANI, un acrónimo que se llama BANI, que representa el contexto que tenemos hoy, no en ciberseguridad, sino en el mundo. La B es de brittle, que es quebradizo. Da la sensación de que las instituciones y las empresas son muy solventes y tienen mucha capacidad de resistir impactos. La realidad es que se quiebran de forma rápida ante un evento nuevo. La A es de anxious, la ansiedad que genera estar constantemente sin saber cuál va a ser el siguiente evento que va a ocurrir. La N es de no lineal, no hay un vínculo claro entre causa y efecto ya. Grandes esfuerzos pueden generar ningún impacto, es el famoso efecto mariposa, y luego pequeños movimientos generar grandes impactos. Y la I es de incomprensible, porque el volumen de datos que se maneja y lo complejo de la situación lleva a no entender a veces el contexto antes de tomar una decisión. El sector está inmerso en una transformación digital. Todos los que están aquí, todas las charlas, están hablando de la necesidad de hacer ese cambio a la transformación digital, de renovar los procesos, de automatizarlos, y eso abre más la zona de exposición a la ciberseguridad. Y por último, un marco regulatorio muy exigente, yo diría que incluso contradictorio. Cumplir toda la reglamentación que tenemos ahora es prácticamente imposible y Europa ha decidido ser líder en regulación y eso está generando un problema de competitividad en el mundo. Esta transparencia, que se llama ciberseguridad y gestión de riesgo, podría ser perfectamente transporte y gestión de riesgo. Cualquier actividad humana lleva asociada a la gestión de riesgos. Saber gestionar los riesgos es una actividad necesaria en el sector. No sé si saben lo que es esto, tampoco pretendo que me respondan. Es un cisne negro y hace referencia al libro de Nassim Taleb, El cisne negro, que hablaba de eventos raros, poco probables y poco predecibles, con un impacto enorme que generaban un cambio global en la perspectiva. Hay mucha gente que ha considerado que el 11S era un cisne negro o que la subprime fueron un cisne negro, incluso que el COVID fue un cisne negro. La realidad es que el enfoque del cisne negro tiene que ver con una perspectiva victimista. Yo espero a que pase algo y luego busco la explicación de por qué pasó, pero no estoy pendiente de lo que lo genera, ¿vale? O sea, una visión victimista. Y además, cuando ocurre el evento poco probable, luego se genera una narrativa
irreal. Una vez que ha pasado, busco la explicación, pero a priori era impredecible. Y frente a eso, Michel Booker, en su libro El rinoceronte gris, habla de la necesidad que tiene la sociedad, y el presidente de China, Xi Jinping, lo usó para una de sus charlas, la necesidad que tiene la sociedad y las organizaciones de identificar bien los riesgos previsibles, aquellos de alto impacto y alta probabilidad que normalmente ignoramos y normalmente hacemos como que no los vemos pensando que van a desaparecer solos, y normalmente lo que ocurre es que crecen, ¿vale? Luego deberíamos de estar más enfocados en seleccionar personal y fomentar nuestras capacidades para identificar los rinocerontes grises que nos rodean a cada uno en nuestro sector. La capacidad para ver los rinocerontes grises es una cualidad que hay que trabajar, no surge de forma innata. Y esta misma autora, Michel Booker, tiene un libro fabuloso que se llama You Are What You Risk, eres lo que te arriesgas, y una de las cosas que plantea en ese libro es que normalmente cada uno de nosotros, por nuestra historia personal, tenemos una forma de relacionarnos con los riesgos. De hecho, ella empieza el libro hablando de sus abuelos. Eso se traslada a nosotros como trabajadores o como líderes y al equipo que tenemos, ¿no? Entonces, la forma en la que identificamos los riesgos y nos relacionamos con ellos cambia de cómo somos cada uno de nosotros, con lo cual es algo que hay que trabajar. Y además habla de que hasta hace muy poco había un mundo binario, un mundo que se movía entre quien era capaz de asumir riesgos de forma, digamos, proactiva y quien los evita todo el rato. Si cuando uno atiende un problema, su objetivo es evitar el riesgo, normalmente no está identificando bien el problema. Y frente a esa postura binaria, introduce un elemento muy interesante que se llama el hábil con los riesgos. La persona hábil con los riesgos tiene unas características muy concretas y normalmente no son innatas, hay que trabajarlas. Y nosotros como líderes tenemos que conseguir que nuestro equipo trabaje en esa línea. No hace falta que os diga que el que es hábil con los riesgos normalmente está machacado en el trabajo, porque suele dar malas noticias, suele estar pendiente, y es el que tiene unas gafas, que os recomiendo que vayáis al oculista, para ver los rinocerontes grises que tantas veces desaparecen, o que hacemos que no están para ver si desaparecen. Yo llevo lentillas y los veo sin gafas. Esa persona normalmente tiene una sensibilidad especial porque distingue entre lo que ve él y lo que ve el de enfrente, y tiene capacidad para cambiar y adaptarse. Y una cosa muy importante que se le ha olvidado a los líderes, 3 palabras que hemos olvidado todos, y es poder decir con naturalidad: no lo sé. No podemos saber de todos, ¿vale? Eso es necesario. Esta persona, lo bueno de esto es que esto se puede ejercitar, es un músculo que se ejercita, y deberíamos de buscar personas con estas cualidades o fomentarlas. Y eso hace que la organización sea más flexible y más resiliente. Vamos a ver los riesgos y ataques más frecuentes. Riesgos podríamos poner muchísimos, porque en ciberseguridad hay muchísimos riesgos. El cibercrimen es la tercera economía del mundo y crece a un ritmo superior al de China, ¿vale? Si no estáis familiarizados con la ciberseguridad, que sepáis que hay 4 tipos de atacantes. Está el ciberdelincuente, el que quiere dinero, y suelen ser grandes organizaciones, incluso con departamentos de innovación. Está la parte geopolítica, el Estado-nación luchando, el hacktivista, que tiene un objetivo concreto, normalmente está vinculado a algo ético o moral, y el insider, las personas de dentro de la organización que luchan contra la organización porque suelen estar enfadadas con la organización, aparte de los errores que se puedan cometer. Bien, estos son los riesgos principales, hay muchos más. Falta integrar la estrategia de ciberseguridad en el negocio. La presión regulatoria lleva a que las organizaciones pongan muchos esfuerzos en cumplir una normativa que aporta poco y que lleva a consumir muchos recursos para demostrar el cumplimiento. Eso lleva a
a una falacia que es pensar que si cumplimos la reglamentación o la regulación tendremos controlado todos los riesgos. Y no es cierto. Necesitamos gente que esté pendiente de cosas nuevas que surgen. Máxime cuando la transformación digital a la que estamos sometidos está expandiendo el perímetro de ataque. Mejorar la resiliencia, gestionar los riesgos de terceros, cómo la IA está afectando a la ciberseguridad y cómo está ayudándonos y ayudando al de enfrente a que nos ataque de una forma más dirigida, y la escasez de talento. Quiero hacer un comentario. En España hay mucho talento, pero se necesita más talento todavía para lo complicado que es lo que está sucediendo. Los tipos de ataques más comunes son la evolución que han sufrido el ransomware, donde no solamente se exfiltra, sino que además se publica, los ataques impulsados con inteligencia artificial, donde se suplanta a las personas con la voz exacta, sus movimientos exactos y su forma de hablar exacta. El nivel de sofisticación es altísimo y por eso está habiendo tantos ataques dirigidos, ¿no? La vulnerabilidad en la cadena de suministro. No solamente es suficiente con que nosotros nos organicemos la cadena de suministros que nos da servicio, seremos tan potentes como lo sea el eslabón más débil de nuestra cadena. Luego, si nuestra cadena de servicio es débil, por ahí atacarán. Y el tema del cloud es muy importante. Hay una tendencia a subir a cloud muy positiva. Todas las empresas estamos en esa, pero hay que tener cuidado. Hace poco, en octubre, habéis visto el problema de indisponibilidad de Amazon Web Service en Estados Unidos, que no ha sido un ciberataque, pero que hace reflexionar sobre los tiempos de fallo, la resiliencia que tiene que tener la organización para recomponerse y responder de forma adecuada. Incluso hay un documento de Gartner que recomienda que no se utilice el incidente de Amazon para tomar la decisión de irte a un multiescalar, porque eso hiperescalar, porque eso podría llevar a otros problemas. Y por último, el penúltimo, ataques para generar indisponibilidad. Esto es especialmente importante en las infraestructuras críticas. Y la geopolítica. Hay una ciberguerra entre estados y muchas veces lo que estamos sufriendo son ataques de estado a estado para indisponibilizar determinadas actividades, sectores o infraestructuras críticas. Las estrategias de respuesta y recuperación. Hay 3 fases. Antes del ataque, durante el ataque y luego después del ataque. Antes del ataque o hemos hecho los deberes o no podremos responder. Y esto no se trata de tener documentos escritos que nos digan lo que tenemos que hacer, porque si no está ensayado y si no se han hecho previamente simulacros, no va a funcionar. Y no se trata de que el presidente de la compañía dirija, se trata de que esté identificados los activos críticos, se sepan los canales de comunicación, se tenga claro cómo se gestiona una crisis. Eso es lo que hay que hacer antes. Cuando ya es la crisis, hay 2 líneas de acción. La técnica, que intenta contener el ataque y recuperarse lo antes posible, y la comunicación ilegal. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que informar fuera de qué es lo que está pasando con la mayor transparencia posible, porque es importante que nuestros colaboradores, empresas colaboradoras, estén informadas de forma transparente, y porque tenemos que preconstituir pruebas en caso de que legalmente tengamos que defendernos. Lo paso rápido porque estoy viendo el reloj y no llegamos. Y por último, esta fase que se suele olvidar, que lo importante es que saquemos conclusiones de los ataques y que la empresa sea capaz de implementar mejoras en esos ataques. Y no son solo mejoras técnicas, son mejoras organizativas, cuando nos demos cuenta de qué es lo que ha fallado. Esta es la parte más importante de la presentación, a mi entender, la más disruptiva. Las medidas técnicas y no técnicas que son necesarias desplegar en una organización para mejorar la resiliencia individual y organizativa. Hay una serie de medidas técnicas, he apuntado unas cuantas, hay muchísimas, y es donde los ingenieros nos movemos muy bien, implantando y desplegando soluciones, promoviendo doble factor de autenticación, reduciendo privilegios. Todo esto es fácil de hacer, aparentemente. En grandes organizaciones lleva tiempo, pero es donde nos movemos los ingenieros muy bien. Lo complicado es la otra parte, que son las no técnicas, las que afectan a las personas.
¿Sabéis cómo se define la cultura organizativa? Lo que hacemos cuando nadie nos ve. Cuando llegas a una organización, normalmente te enteras perfectamente de si los viernes se toma la gente cerveza y si va con corbata o no va con corbata. Y esa información no siempre está en la documentación que te entregan. Sin embargo, te enteras. ¿Por qué? Porque la cultura se explica de muchas formas aparte de en los procedimientos. Por eso cuesta tanto cambiarla. Antes de contaros qué es la cultura, os voy a poner un ejemplo. Fijaros la siguiente imagen. Entras en una organización y te dan un organigrama. Te dicen quién es el presidente, quién es el comité de dirección, de quién depende fulanito, los nombres de los cargos. ¿Qué información te da esta? Poca. Más que nada, la dependencia jerárquica. Fijaros lo que hay detrás que te cuentan los compañeros cuando llegan. Esta es la realidad de la organización. Esta es la realidad. Es un ejemplo, ¿eh? Esta es la realidad. Y eso no se explica en la documentación. Esa es la cultura. Volvemos a donde estábamos antes. ¿Qué queremos conseguir con la cultura? Queremos tener una conciencia compartida de los riesgos más importantes. Queremos que los hechos y los dichos coincidan. Queremos que haya transparencia en la comunicación, que haya un ambiente no punitivo. En resumen, esa lista es inmensa. En resumen, lo que Amy Edmondson, que es una investigadora de Harvard, llama seguridad psicológica, que es poderte manifestar en el trabajo tal como eres y tener la sensación de que si hablas no va a haber una consecuencia negativa y por tanto se generan sinergias entre los equipos. Bueno, es imposible hablar, o sea, normalmente el dinero que una organización invierte en las medidas técnicas da la sensación de que la refuerzan y generan un coloso potente y imbatible. La realidad es que las no técnicas son de arena y son la base de lo otro. Por mucho despliegue que hagamos, las personas sustentan lo otro. Si la cultura no acompaña, nunca se va a desplegar y nunca va a funcionar esas medidas. Esa es la realidad. Y ahora os voy a contar 7 errores que cometemos todos que hacen que la cultura se envenene y que, aunque tengamos una buena intención de conseguir un ambiente no punitivo, que haya una apertura en la comunicación, que los jefes den ejemplo, etcétera, etcétera, todo lo que he puesto antes, hay 7 defectos, 7 aspectos que lo envenenan, que el primero de ellos se llaman los errores persistentes. ¿Qué suele ocurrir? Que en una reunión el jefe dice algo y todo el mundo sigue sin corregirle el error que haya cometido, porque no está bien visto llevarle la contraria al jefe, porque eso sí te lo han contado en la cultura. Y persiste el error. Esto se ve muy bien en el accidente del Challenger, que os recomiendo que veáis como mínimo el documental. Para eso hay que generar unas sinergias de comunicación donde podamos hablar de forma clara. La segunda es la normalización de las anomalías. Cuando uno va con el coche y entra en una fábrica de kilómetros, y el conductor se quita el cinturón de seguridad al entrar en la fábrica, ¿qué está pasando? ¿Qué frase se suele escuchar? Aquí se hace así. Porque ha normalizado la anomalía, está acostumbrado a que eso pase así. Fijaros qué imagen, safety first, y mira dónde está subido la persona. Habría que ver si esa persona tenía escalera, etcétera, etcétera. Pero fijaros cómo se puede llegar a colgar un cartel que diga la seguridad es lo más importante en esas condiciones. Está claro que hay una normalización de esa anomalía. La siguiente es la ilusión de unanimidad. ¿Qué ocurre en las reuniones? Y está pasando ahora más que nunca, cuando nos da la sensación de que si todos estamos de acuerdo en la solución, es que hemos acertado. Y a lo mejor podemos estar equivocados todos. Sin embargo, se busca el consenso. Es más, a quien habla, a quien levanta la mano y propone algo, normalmente se le tacha de no ser colaborador. Fijaros lo importante que es que haya
una capacidad crítica y un pensamiento crítico. Voy rápido porque se me ha puesto en rojo esto. Acumulación de pequeñas decisiones. Hay veces que las decisiones se toman en intervalos pequeños y la suma de todo genera un problema que no está viendo nadie por el volumen de información que hay, porque no es posible ver el contexto que nos rodea. El punto focal. Esto pasa todos los días. ¿Sabéis la frase de cuando alguien señala a la luna siempre hay un tonto que mira el dedo, no? Pues eso pasa y se genera que es importante que cuando no se quiere resolver un problema se genera otro del que encargarnos para no estar pendientes de ese problema. Estas dinámicas que pasan todos los días en nuestras organizaciones hace que sea muy difícil gestionar los riesgos que salen, porque no tenemos las gafas de ver los riesgos, tenemos las gafas de no tener la culpa, porque vivimos en una sociedad que busca más culpables que responsables, porque la accountability no está en nuestra cultura, desgraciadamente. Estanquidad de los errores. ¿Qué pasa cuando se sabe que un error está mal y se progresa con la decisión y nadie sale de ese atolladero? Pues normalmente ese error persiste y ese error avanza. Se ve muy bien en muchos ejemplos. En Chernóbil pasó y ha pasado en el Challenger y en un montón de accidentes. Y por último, y también muy común en España, el silencio sobre los desacuerdos. No estamos de acuerdo en lo que se está diciendo en la reunión, pero no nos atrevemos a levantar la mano, se da por bueno el acuerdo y luego tenemos una reunión paralela fuera que trata de temas que ya no valen porque la decisión se ha tomado fuera, ¿vale? Entonces la cultura llevaría a una democracia en la decisión y en una dictadura en la ejecución. Si no es así, tendremos soluciones paralelas. Y por último, las conclusiones, en circunstancias normales las haríamos entre todos, como aquí, bueno, antes de yo saber que era imposible hablar, las he hecho yo en casa antes de venir. Las conclusiones de esta charla nos llevan hasta la autocrítica. Nosotros estamos fomentando a nuestros equipos que vean los rinocerontes grises o que sean victimistas y nada más que vean los cisnes negros. ¿Estamos dejando que nuestro equipo hable? Pensad cada uno de vosotros en vosotros mismos. ¿Estáis en entornos donde la transparencia en la comunicación es un must? ¿O sabes que no le puedes decir nada a tu jefe porque no te lo va a permitir? En general, las conclusiones serían que el negocio tiene que ser consciente de los riesgos. Una tarta de fresa no es de fresa porque alguien coloque la fresa encima. Es de fresa porque se concibió de fresa. Y la ciberseguridad tiene que estar desde el diseño. Y para eso el negocio tiene que ser consciente de que cuando genera una solución ya tiene que ser cibersegura. Si no, habrá un problema en el desarrollo. CISO y CIO se tienen que entender. No podemos seguir desplegando soluciones sin contar con el CISO. Uno, evidentemente, está a una velocidad y el otro está frenando, pero tienen que hablarse. El accountability tiene que venir desde arriba hasta abajo. No hay que buscar culpables, hay que buscar responsables que rindan cuentas. Cultura de la seguridad, tan importante. La cultura de la seguridad lleva a un ambiente no punitivo, donde todo el mundo puede contar lo que le pasa sin miedo a represalia. Esto en España es una utopía, ¿eh? Vamos, quiero decir, esto es anglosajón total, pero tenemos que tender a eso y no vale con repetirlo. Hay que desarrollar programas que permitan eso, liderazgo en seguridad, sistema de notificación de reporte. Lleva muchas medidas asociadas. Hay que encargarse de la gestión del talento, no solamente para captarlo, que es difícil, para retenerlo. Porque la gente se está yendo por 2 días más de teletrabajo. Entonces hay una fuga de formación tan grande que es bastante complicado. El entorno OT, el entorno operacional, sobre todo en las infraestructuras críticas, es una necesidad imperiosa. La formación y la concienciación. Si no estamos habituados a gestionar crisis y a haber hecho simulacros previos, el día que llega os aseguro que no estamos preparados. Y lo vimos el día del apagón. Y por último, pero no menos importante, aunque hay un largo etcétera, la autocrítica individual y colectiva de cómo somos nosotros con nuestro equipo y cómo estamos fomentando esa cultura y cómo participamos dentro de la organización para que los demás se sientan seguros para hablar.
acabo con una cita, me quedan 3 segundos, de Unamuno, que dice que ojalá entendamos que la vida, si somos capaces de salir de la miseria del yo, es una escalera donde los peldaños previos lo construyeron los que venían antes que nosotros y nuestra responsabilidad es construir mejor los siguientes para los que vienen detrás. Muchas gracias.